Empezaremos esta sección del curso viendo fundamentalmente qué es la estadística circular y cuáles son sus antecedentes. Antes de comenzar en el tema, es válido preguntarse qué es estadística. Como primer definición podemos citar a Milton, que dice que la estadística se define como el arte de la decisión frente a la incertidumbre. Es común escuchar que en la estadística se realizan diversas actividades, como por ejemplo la recolección, el procesamiento, resumen, clasificación, análisis e interpretación de los datos. Todo esto con el objetivo de tomar decisiones. A la estadística que todos conocemos, o sea, la estadística tradicional, a la cual Sarr y Bachelet la denominan como estadística lineal o común, donde se aplican las técnicas tradicionales descriptivas o inferenciales y no siempre aplican a todos los datos que nosotros necesitamos, porque estas pueden estar medidas en escalas diferentes, como por ejemplo las orientaciones, los grados, el uso de fechas o el tiempo u otros fenómenos que sean de naturaleza cíclica. Entonces allí la estadística lineal o común no genera los suficientes aportes o herramientas como para poder dar solución a ello. Es por eso que ahí aparece la figura de la estadística circular. Bajo una opinión personal, se podría decir que esta estadística tradicional, lineal o común obedece a métodos que están construidos o diseñados para ser aplicados en datos de naturaleza nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Entonces ahí es conveniente preguntarse qué es la estadística circular, también denominada como estadística direccional o estadística no lineal. Para Reyes Sánchez, esta es una herramienta para analizar datos de tipo angular o de tiempo, aunque más adelante en este curso veremos que hay otro tipo de datos que también se analizan en este tipo de estadística y los cuales se distribuyen en una superficie circular dispuestos por orientaciones. Otra definición, según Pérez, es que la estadística direccional o circular es una rama de la estadística que se ocupa de analizar observaciones o datos que son direcciones. Este autor señala que la mayoría de las observaciones quedan representadas en una circunferencia de radio 1, o sea, dentro de la estadística circular, o en una esfera también de radio 1 dentro de la estadística esférica. El principal problema relacionado con este tipo de datos es la curvatura del espacio muestral, ya que el círculo no es un sistema lineal. Esto implicó que cada concepto de la estadística circular debía ser reinventado a partir de la estadística clásica. Al igual que sucede con la estadística común tradicional o lineal, en la estadística circular también se trabajan bajo estadísticas descriptivas e inferenciales. En este curso hacemos foco en lo que es la estadística circular descriptiva. Ahora veamos algunos antecedentes históricos referentes a la estadística circular. Los primeros antecedentes se remontan aproximadamente al siglo X u XI, donde hay evidencias que señalan que hay estudios astrológicos con base al movimiento de los planetas a través del zodiaco. Estos están reflejados en los primeros gráficos circulares. Entre los años 1510 y 1701 también hay registros gráficos. Por ejemplo, citamos al de Sir Edmund Halley, que publicó un mapa con las líneas de la declinación magnética para todas las aguas navegables del mundo. El análisis de datos circulares se podría decir que inicia a mediados del siglo XVIII. Por ejemplo, en el año 1767, el reverendo John Mitchell estudia las separaciones angulares entre las estrellas, y aquí ya se habla de las distribuciones uniformes de trayectoria. Pérez también señala que medio siglo después de la contribución de John Mitchell,
John Playfair señala la necesidad de analizar datos direccionales en forma diferente y no como se hace a través de los datos ordinarios. Es decir, que Playfair recomienda el método del vector resultante para obtener direcciones medias en estudios geológicos. Así se pueden señalar distintos antecedentes. Por ejemplo, en 1858 la enfermera Florence Nightingale establece un diagrama que es una primera referencia a lo que se conoce actualmente como diagrama de Rosa. Entonces hay diferentes aplicaciones en la astronomía, en la medicina, en la biología, geografía, meteorología, geología, oceanografía y principalmente la biología y geología son las disciplinas donde se han realizado más estudios sobre estadística circular. Entonces, a través de este curso aprenderemos que los datos o la estadística circular se aplica no solo a las áreas del conocimiento anteriormente citadas, sino a cualquier tipo de situación donde aparezcan datos que sean direccionales o estén relacionadas con el tiempo. Los vectores están ligados a conceptos como la velocidad y la fuerza, en los que no solo es importante la dirección, sino también la magnitud. Los vectores son muy utilizados en el análisis de la estadística circular. Veamos un repaso rápido. Ahora imaginemos que tenemos dos puntos Q y P y la línea que une a estos es un vector y la vamos a representar con la siguiente notación o también con la letra minúscula V. Bien, los vectores son empleados para localizar puntos en el plano. Bien, aquí podemos apreciar que la base del vector, en este caso la Q, coincide con el origen del sistema de coordenadas, de modo que este vector V puede quedar definido por sus coordenadas rectangulares, por X y Y, o también puede ser definido por sus coordenadas polares. Entonces podemos describir al vector a través, como dijimos anteriormente, de sus coordenadas rectangulares X y Y o por sus coordenadas polares. La longitud R es denominada valor absoluto del vector y la denotamos con la siguiente notación. Luego tenemos el caso del vector 0, donde se considera como una situación especial, ya que no podemos asociarle ningún ángulo polar a este vector. En estadística circular también es muy frecuente utilizar los vectores unitarios, es decir, que estos vectores tienen una longitud igual a 1. Para Pérez, estos vectores unitarios determinan puntos en el círculo unidad y al contrario, cada punto del círculo unidad está asociado a un vector unitario. En estadística circular también es muy frecuente realizar operaciones como la suma de vectores. Por ejemplo, aquí tenemos el vector 1 y el vector 2 y si procedemos a sumarlos, pues el resultado nos quedaría de la siguiente forma. También es muy frecuente en estadística circular multiplicar un vector por un número real k. En este caso podemos expresarlo de la siguiente manera. K iría multiplicado por el vector cuyas coordenadas son x y y para resolver esta operación nos quedaría k por x, k por y. Otro concepto que es muy importante en estadística circular es el centro de masas. Consideremos dos puntos con masa M1 y M2, en donde M1 es mayor que M2
Estos dos puntos o masas van a estar localizados en los extremos de estos dos vectores. En el centro de estas masas C se sitúa en la línea que une las dos masas, estando más próximo a la mayor de ellas. El vector m minúscula asociado al centro de masas tiene la siguiente expresión. Este vector m va a ser igual a 1 sobre la masa 1 más la masa 2. A este le vamos a llamar vector medio y podría interpretarse como el promedio o la media aritmética de los vectores E1 y E2. También, si tenemos un conjunto de puntos n de masa, entonces este vector medio resultante lo podríamos hallar utilizando esta fórmula. A la longitud de este vector medio de n puntos de masa podríamos llamarle R mayúscula, y para el anterior caso, cuando teníamos dos puntos de masa, la longitud de este vector la representamos con R minúscula. Entonces, a partir de esto podríamos decir que R mayúscula es igual a la sumatoria de todos los vectores unitarios. O también dijimos que R minúscula va a resultar como la media de los dos puntos de masa m minúscula. Y con esto podríamos llegar a concluir que tras dividir R mayúscula, o sea la longitud del vector medio de n puntos de masa, entre el número de vectores unitarios, obtendremos el valor del vector medio m minúscula. Funciones trigonométricas en estadística circular. Consideremos un sistema de coordenadas rectangulares donde x y y valen 1. También consideremos una línea a la cual llamaré iota, en donde se genera un ángulo φ. También introducimos una circunferencia de radio R1, a la vez que agregamos un punto P mayúscula cuyas coordenadas polares son 1 y el ángulo φ. Entonces, a partir de estos antecedentes, en esta parte tendríamos que x es igual al coseno de φ y y sería igual al seno de φ. También hay que considerar que si el dominio de φ lo constituyen todos los números reales, x y y son funciones periódicas de φ, dado que cualquier nueva rotación alrededor del círculo unitario genera los mismos valores de x y y. O sea que el periodo es de 360 grados. Otra función trigonométrica que es utilizada en estadística circular es la tangente, donde esta va a ser igual a y sobre x, o lo que es lo mismo, el seno de φ sobre el coseno de φ. Bien, se puede convertir coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Vamos a considerar a r minúscula como la distancia polar. Entonces x será igual a la distancia polar r multiplicada por el coseno de φ, y para el caso de y va a ser igual a r, que es la distancia polar, por el seno de φ. También podemos hacer conversiones de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Consideremos a r x cuadrado más y al cuadrado elevado a un medio. Si sabemos también que la tangente es igual al seno de φ dividido entre el coseno de φ, entonces φ será igual al arco tangente de y sobre x si x es mayor a 0
Además que phi será igual a 180 grados más la arcotangente de y sobre x si x es menor a 0. Y bueno, hasta esta parte hemos visto un repaso de los principales fundamentos teóricos que ocuparemos en este curso para desarrollar ejercicios relacionados a estadística circular descriptiva. En esta nueva sección del curso veremos los tipos de datos más frecuentes que se utilizan en estadística circular. Antes de entrar en sí en los datos propios de la estadística circular, es necesario hacer un repaso a manera de comparación de lo que se hace en la estadística común o que nosotros denominamos estadística lineal. En esta estadística común trabajamos con datos de naturaleza cualitativa o también cuantitativa. Por ejemplo, dentro de los datos cualitativos tenemos una subcategoría denominada como datos dicotómicos, en donde las categorías que toma la variable son de dos opciones, o sea, femenino, masculino, falso, verdadero, conoce, no conoce, etc. Y también se cuenta con datos que son politómicos, que son aquellas variables en las que se tiene tres o más opciones de respuesta. Por ejemplo, la religión, color de cabello, comida favorita, etc. En lo que respecta a datos cuantitativos, por ejemplo, tenemos los datos discretos, que por ejemplo son valores enteros o indivisibles, como el número de hijos, número de mascotas, número de productos vendidos en un día por una empresa, etc. Además que tenemos los datos que son de naturaleza continua, en donde en palabras simples podríamos decir que son aquellos valores que sí tienen decimales, por ejemplo la estatura, el peso, la densidad de un producto, etc. Además, en la estadística lineal o común es frecuente trabajar con las escalas de medición, las cuales son las básicas, la nominal, donde esta es la escala más simple y entre categorías no hay jerarquías y solo sirve para fines de clasificación. Tenemos la escala ordinal, en donde las categorías ya pueden jerarquizarse, además de que sí se pueden clasificar a los individuos de una población o muestra. Tenemos los datos de intervalo, en donde además de las características anteriores, en esta tenemos un cero arbitrario. Y por último tenemos la escala de razón, que además de las características de las tres anteriores, en esta el cero es real. Y con esta introducción vamos a dar paso a esta sección donde veremos los principales tipos de datos ocupados en estadística circular. Veremos desde ángulos, radianes, datos axiales, direcciones, todo lo relacionado al tiempo y otro tipo de datos específicos. Una de las formas más usuales de representar datos en estadística circular es a través de los ángulos. Ahora imaginemos que tenemos un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas y dos ejes perpendiculares X e Y. Además tenemos localizado un punto P y vemos una línea donde apreciamos que se forma un ángulo phi. Podemos tener ángulos negativos o también positivos dependiendo del sentido de la rotación, y denominaremos como azimut al ángulo usado para medir la dirección en el plano horizontal, siempre que la dirección 0 esté dirigida hacia el norte y la rotación se haga considerando las agujas de reloj. En estadística circular, un ángulo oscilará entre 0 y 360 grados. Esto quiere decir un ángulo no puede sobrepasar este intervalo, y en caso de que se verifique que se sobrepasa,
se debe reducir a una escala de 360 grados. Por ejemplo, consideremos un escenario donde se sobrepasa los 360 grados. Supongamos que tenemos 400 grados. Entonces le vamos a restar los 360 grados que tenemos como referencia, obteniéndose así 40 grados. Trabajaríamos con este valor. También podríamos tener el caso de ángulos negativos. Supongamos que tenemos un ángulo de menos 20. Y para volverlo positivo le podemos sumar los 360 grados, obteniéndose así 340 grados, que sería la cifra con la que trabajaríamos para hacer las descripciones. Existen situaciones donde se hace necesario cambiar la unidad en la que se miden los ángulos, por ejemplo, para hacer representaciones gráficas o facilitar algunos cálculos. Ahora tenemos este círculo de radio 1, tenemos también una línea y un punto P, y los puntos A y B que se definen como los puntos de intersección con la línea con el círculo unidad. Vemos que podemos medir la longitud del arco que une A con B y está representada a través de este color lila. Esta medida de longitud es lo que se conoce como radián. Entonces podemos definir qué es un radián, y este es un ángulo central de una circunferencia que abarca un arco de igual longitud que el radio de la misma. O sea que el radián nos permite medir ángulos. Consideremos que la circunferencia de un círculo de radio r es 2πr. El ángulo de 2π radianes, o lo que es lo mismo 6.28 radianes, equivalen a los 360 grados de la circunferencia. Y podemos hacer conversiones de radianes a ángulos o viceversa, donde equivale un radián a 57,2958 grados. Los datos pueden expresarse en radianes en un rango entre 0 y 2 mu radianes. Se puede convertir grados en radianes multiplicando los grados por pi entre 180 grados. Por ejemplo, vamos a convertir 50 grados a radianes. Multiplicamos los 50 grados por la división de pi con 180 grados, obteniendo así que 50 grados equivale a 0,8727 radianes. También podemos convertir radianes a grados aplicando la multiplicación de los radianes por 180 grados entre pi. Y por ejemplo vamos a convertir los 0,8727 radianes obtenidos anteriormente a grados. Multiplicamos los radianes, en este caso 0,8727, por la división de 180 grados con pi, y así obtendremos los 50 grados. Veamos lo que son los datos axiales en estadística circular. Primeramente hay que considerar que hay datos unidireccionales o también denominados datos vectoriales. Y como su nombre indican, estos representan una dirección, es decir, que hay un sentido. Además también tenemos datos bidireccionales denominados como datos axiales. Y estos están expresados por una línea en la que no se define una dirección como ocurría en el caso vectorial. Para el caso de los datos axiales, la escala varía entre 0 y 180 grados. Esto se debe a que este tipo de datos
tienen la característica de poseer direcciones opuestas y equivalentes. Por ejemplo, si quisiésemos calcular la media angular de estos datos que estamos viendo representados en esta figura, obtendríamos un resultado que no es válido. Entonces es necesario reducir el módulo a escala de 180 grados mediante un procedimiento conocido como la duplicación de ángulos. Realizaremos este ejercicio donde vamos a reducir los siguientes 4 ángulos. Para ello vamos a multiplicar por 2 cada ángulo. Pero como vimos en clases anteriores, en estadística circular, para realizar el cálculo de descriptivos o inferencias, es necesario que la escala de los ángulos sea de 360 grados, por lo que vemos que la tercera y cuarta conversión exceden este. Entonces lo que vamos a hacer es a estos ángulos que sobrepasan los 360 grados le vamos a restar 360. Entonces obtendríamos 40 grados y 340 grados respectivamente, y estos serían los ángulos doblados, y a partir de ellos ya podemos generar el cálculo de estadísticos descriptivos. En estadística circular a veces se suelen utilizar datos que están representados en función de la dirección que marque la brújula. Entonces aquí tenemos una brújula, y si queremos realizar algún ejercicio, alguna descripción o inferencia, consideraremos el norte con los 0 grados, el este 90 grados, el sur 180 grados y el oeste 270 grados. El noreste tendrá 45, sureste 135, suroeste 225 y noroeste 315. Por ejemplo, vemos un dato que toma una orientación o dirección de 50 grados. Si deseamos expresar los días de una semana en forma de datos angulares, vamos a dividir los 360 grados entre 7. Y por tanto, cada día nos representará 51,4286 grados. Internacionalmente, el lunes es el primer día de la semana, por lo que se ubicará en los 0 grados. El martes ocupará los 51,4 grados y vamos sumando esta cifra a cada día. La semana completa quedaría representada de esta forma. Un cálculo similar podría hacerse para representar las semanas en el año en datos de forma angular. Se podría considerar que el año tiene 52 o 53 semanas dependiendo del año objetivo. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir los 360 grados, por ejemplo, entre las 52 semanas, y cada semana representará 6,9231 grados en el círculo unitario. Si se desea determinar los días con referencia a un año en términos de datos angulares, dividiremos los 360 grados entre los 365 días, por lo que cada día representará 0,9863 grados. Esta operación para el caso de años bisiestos se dividiría entre 366. El 1 de enero representaría los 0 grados en la circunferencia. También podemos identificar cuál es la correspondencia angular para cualquier día del año aplicando esta fórmula que ya habíamos visto, donde A es los ángulos,
X es el número de días en el año y K es un intervalo de 365 días o 366 en caso de años bisiestos. Por ejemplo, podríamos convertir el 9 de abril en un dato angular, por lo que esta fecha en un año no bisiesto representa el día número 99 del año. K vendría a ser 365. Entonces, si resolvemos, aplicamos la fórmula, obtendremos que el 9 de abril será 97,64 grados. En anteriores clases ya hemos visto cómo se convierte a datos angulares los días de un año, también vimos los días en una semana o las semanas en un año. Para este caso vamos a ver los meses en un año y la lógica es la misma. Dividimos los 360 grados entre los 12 meses del año y cada mes representaría 30 grados en el círculo unitario. Enero estaría ubicado, por supuesto, en los 0 grados y aquí vemos la distribución de cada mes junto a sus respectivos grados. Y bueno, esta lógica de convertir unidades de tiempo a datos angulares se podría aplicar para cualquier otra unidad de medida de tiempo no vista en este curso. En esta clase veremos otros tipos de datos que pueden aparecer en estadística circular. Primeramente veremos los datos agrupados y el agrupamiento de datos angulares ocurre cuando la circunferencia es subdividida en arcos de igual longitud y en cada uno de estos sectores aparecen más de un dato. Por ejemplo, imaginemos que estudiamos los datos de temperatura de cada hora en los días de una semana en particular, en este caso señalado el lunes. El círculo unitario estaría dividido en 7 sectores que corresponden a cada uno de los días de la semana y dentro del día lunes tendríamos diferentes observaciones y esto sería el agrupamiento de datos angulares. Un segundo tipo de datos son los datos apareados, que por definición estos se generan cuando en un mismo individuo se hace más de una estimación. Por ejemplo, podemos ver en un grupo de 3 pacientes su peso en 3 momentos diferentes del día. Estos son datos apareados. Y finalmente tenemos los datos empatados y esto sucede cuando un mismo valor aparece en 2 muestras diferentes. Esto ocasiona algunos problemas o dificultades, por ejemplo en test no paramétricos, en donde se requiere que no haya datos empatados entre las muestras que se van a analizar. En esta clase estudiaremos las horas. Este tipo de unidad de medida debe expresarse en datos que sean angulares. Para ello vamos a considerar como un día, el cual tiene 24 intervalos iguales de 1 hora cada uno y corresponde a 15 grados en el círculo unitario, porque 360 grados dividido entre los 24 intervalos nos genera 15 grados por cada hora. Para convertir unidades de tiempo que se miden en horas a una dirección que sea angular, aplicamos la fórmula que vemos en pantalla, donde A representará los ángulos, X el tiempo en horas y K es un intervalo de 24 horas. Por ejemplo, tenemos un primer ejercicio donde nos pide convertir 7 horas a un dato angular. X será el 7, K 24 y al reemplazar en la fórmula obtendremos que las 7 horas en una dirección angular representa 105 grados. Bueno, ahora como segundo ejercicio vamos a convertir las 4:35 horas en una dirección angular. Para ello, previamente vamos a convertir esta hora en formato decimal.
Tenemos los 35 minutos, los vamos a dividir entre 60 minutos que tiene una hora, 0,5833. Estos serán los decimales que vamos a considerar en AX, que son 4 horas, 5833. Reemplazamos en la fórmula y obtendremos que las 4,35 horas es igual a 68,75 grados. Ahora, como tercer ejercicio, se nos pide convertir las 8:42 pm en una dirección angular. Las 8 pm representaría las 20 horas en un formato de 24 horas y los 42 minutos debemos convertirlos dividiendo entre 60, lo que nos da 0,70, por lo que las 8:42 pm en formato decimal es igual a 20,70. Reemplazamos en la fórmula y obtendremos que las 8:42 pm equivale a 310,5 grados. También podemos representar visualmente este resultado. Las 0 horas estaría ubicada en los 0 grados, las 6 am en los 90 grados, 12 del mediodía en los 180 grados y las 18 horas en los 270 grados. Por lo que las 20:42 horas o 310,5 grados estarían ubicados aproximadamente en donde está el punto rojo. En esta nueva sección estudiaremos diferentes medidas de centralización. Comenzaremos con el ángulo medio. Conceptualmente, el ángulo medio es una medida de tendencia central que indica la orientación preferida en una muestra de n datos angulares. Consideremos que φ sub i representa a un ángulo i y e sub i es un vector unitario i, donde x sub i y y sub i son sus coordenadas rectangulares. Apreciamos también las definiciones de seno y coseno. Las medias de estas coordenadas rectangulares anteriormente citadas corresponden a las fórmulas que están en pantalla. Considerando estas coordenadas o medias anteriores, podemos hacer el cálculo de la longitud del vector medio representado con R minúscula. Y esta nos indicará el grado de concentración de los datos sobre algún punto de la circunferencia. Podemos hallar también el ángulo medio φ aplicando el arco tangente a la división de promedio de y entre el promedio de x, siempre y cuando el promedio de y sea mayor que 0, o si no, aplicando esta operación si es que la media de y fuese menor a 0. Y a partir de las ecuaciones anteriores podemos deducir que el coseno del ángulo será igual al promedio de x entre la longitud del vector medio y el seno del ángulo será igual al promedio de y entre la longitud del vector medio. Bien, realizaremos este ejercicio 1 donde se nos pide que calculemos la longitud del vector medio y el ángulo medio para una serie de medidas angulares, las cuales son estas y que corresponden a la dirección que toman 7 aves guajojos que son muy frecuentes en el oriente de Bolivia. Para dar solución a este ejercicio, primeramente armaremos una tabla. En la primera columna irán los ángulos y de preferencia estos podrían estar ordenados en forma ascendente. Luego podemos ubicar cada uno de estos ángulos en el diagrama circular. Apreciamos en este diagrama que la tendencia de los guajojos es hacia la dirección sur-oeste. Posteriormente pasaremos a calcular los cosenos de cada uno de los ángulos. Con la ayuda de una calculadora estoy calculando el coseno de 200 grados y así procedo para con los demás datos. Una vez se tienen ya todos los cosenos calculados, se procede a realizar la sumatoria de todos estos y para este caso en particular
obtenemos una sumatoria de menos 2,8131. A continuación, lo que hacemos en la tercera columna es hallar el seno de cada uno de los ángulos. Con la ayuda de la calculadora obtengo el seno de 200 grados y por ejemplo veo que es menos 0,3420. Obtengo todos los senos y al final la sumatoria me da 5,8951. Bien, ahora ya podemos obtener nuestras coordenadas x barra primeramente, donde la sumatoria del coseno de los ángulos y es igual a menos 2,8131. Los dividimos entre los 7 datos. Obtengo como resultado menos 0,4019. Para el caso de la coordenada de y barra, tomo los menos 5,8951 dividiendo entre 7, obtendré menos 0,8422. Ahora ya podemos hallar la longitud del vector medio con las coordenadas anteriores, elevándolas al cuadrado, sumándolas y sacándole la raíz cuadrada. Luego de resolver, obtendremos finalmente que la longitud del vector medio es igual a 0,9332. Ahora el siguiente paso será calcular el ángulo medio. Observemos que tenemos dos diferentes procedimientos dependiendo de si y es positivo o negativo. Vemos acá que y nos da un resultado negativo de menos 0,84, por lo que es necesario ocupar este segundo procedimiento. Al reemplazar nuestros valores en la fórmula, obtendremos esta operación y yo me voy a apoyar en una calculadora para dar respuesta. Al resolver en la calculadora obtengo un resultado de 244,4894, lo voy a redondear a 244,5. Estos 244,5 grados representan la dirección media que toman las aves guajojos. Visualmente podemos representar el fenómeno así. Aquí vemos la longitud del vector medio, que es 0,93, y en esta parte apreciamos el ángulo de 244,5, que es la dirección media que toman las aves guajojos. Ahora realizaremos un segundo ejercicio correspondiente a datos que están organizados en frecuencias. Vemos en la siguiente tabla las direcciones que toman 134 mosquitos observados, los cuales están dispersos en 5 sectores. La representación visual de este tipo de datos la podemos realizar de esta manera. Por ejemplo, voy a tomar los 110 grados en los cuales hay 6 observaciones. Voy a identificar 2, 3, 4, 5, 6 observaciones en los 110 grados. Hago lo mismo para el resto de ángulos. Visualmente el diagrama circular nos quedaría así. Apreciamos que tenemos 5 sectores en donde han dispersado los mosquitos. Ahora, lo que se procede a hacer en la tercera columna y en la cuarta columna es sacar los cosenos y senos respectivamente para los 5 grados que tenemos. Luego de calcular los senos y cosenos de todos los ángulos y realizar la sumatoria correspondiente para cada una de estas columnas, obtenemos 0,1908 en la suma de los cosenos y 4,7225 en la suma de los senos. En las dos últimas columnas de la tabla multiplicaré la frecuencia por el coseno correspondiente, o sea, para este caso multiplicaré 30 por 0,50, y en la siguiente columna, para obtener este valor, por ejemplo, multiplicaré la frecuencia por el seno. Así hago para las 5 filas. Luego de realizar las operaciones correspondientes, la sumatoria de las frecuencias por los cosenos nos da 9,8046 y las frecuencias por los senos correspondientes nos da 127,5059.
En el siguiente paso podemos hallar las coordenadas x barra y y barra. Para el caso de x barra, tomaré la sumatoria de la quinta columna y para y barra de la sexta columna. Ambos valores los dividiré entre la muestra, que es 134. Obtendré 0,0732 y 0,9515 respectivamente. Ahora podemos hallar la longitud del vector medio. Reemplazamos los valores y obtendremos que la longitud del vector medio es igual a 0,9543. Para hallar el ángulo medio aplicaré la lógica que hicimos en el ejercicio 1. Verificamos la coordenada y, que en este caso es un valor positivo, 0,9515, por lo que la fórmula que aplicaremos será esta. Al reemplazar, obtendré que el ángulo medio es 85,6 grados, que es la dirección media que toman los 134 mosquitos. Visualmente nos quedaría el diagrama circular así. Vemos esta línea negra L minúscula que representa el vector medio, cuyo resultado es 0,95, y también apreciamos el ángulo phi de 85,3 grados, que es la dirección media que toman los 134 mosquitos. Hay veces en que es necesario calcular la media de los ángulos medios. El procedimiento es similar al visto en el cálculo del ángulo medio, pero vamos a calcular primeramente estas coordenadas rectangulares x y y, donde k representa las muestras, r sub j es la longitud del vector medio sub j y phi barra es el ángulo medio sub j. El resto de la fórmula se mantiene. Aquí tenemos un tercer ejercicio donde se nos muestra información de 4 poblaciones, donde cada una tiene un total de 10 individuos observados, y en ellos se ha determinado la dirección de su dispersión, o sea, cuál es su ángulo medio y la longitud de su vector medio. A partir de estos datos vamos a calcular la media de los ángulos medios. Primeramente vamos a hallar la coordenada de x y para ello vamos a multiplicar en cada fila cuál es la longitud del vector medio por el coseno del ángulo medio. A esta columna la vamos a llamar x sub j. Entonces, por ejemplo, con apoyo de una calculadora realizo la operación para la población 1 y obtengo un x sub j de menos 0,8335. Hago lo mismo con el resto de poblaciones y finalmente la sumo y obtendremos menos 2,6096. Entonces, con este último resultado divido entre k, que es el número de poblaciones, y obtendremos la coordenada de x igual a menos 0,6524. Ahora pasamos al turno de las y sub j, en donde vamos a multiplicar la longitud del vector medio por el seno del ángulo medio. Por ejemplo, para la primer población tenemos menos 0,3034. Hacemos lo mismo para con el resto de las poblaciones y obtendremos que y sub j y sus sumatorias nos dan menos 2,1249. Este resultado lo vamos a dividir entre las 4 poblaciones. Por lo tanto, la coordenada y nos va a dar igual a menos 0,5312. Entonces, con estas dos coordenadas ya podemos hallar la longitud del vector medio. Después de reemplazar estos valores y hacer los cálculos correspondientes, obtendremos que la longitud del vector medio para estas 4 poblaciones es igual a 0,8413. Luego, para hallar la media de los ángulos medios, aplicamos el mismo criterio del cual calculamos el ángulo medio. O sea que si y es mayor a 0, aplicamos este primer procedimiento, caso contrario, el segundo procedimiento. Para nuestro caso, y salió negativo, por tanto ocuparemos el segundo caso. Nos apoyamos en una calculadora para resolver y obtendremos que la media de los ángulos medios es igual a 219,15 grados.
Si queremos hacer la representación gráfica de este problema, vamos a considerar los ángulos medios de las 4 poblaciones en el diagrama circular, las cuales están representadas con estos puntos rojos. Luego consideramos la longitud del vector medio, el cual es 0,8413, además del ángulo de 219,15. Los representamos en el diagrama circular. En esta clase veremos el cálculo de la mediana angular. Para Bachelet, la mediana es el ángulo que deja la mitad de los ángulos de una muestra a un lado y la otra mitad al otro lado. Para SAR, la mediana es indicada por el radio más cercano a la mayoría de los puntos. Aplicaremos estas dos fórmulas cuando tenemos datos no tabulados. Si la muestra es impar, entonces aplicaremos este procedimiento. En caso de tener datos o muestras pares, vamos a considerar este otro procedimiento. Veamos unos ejercicios. Realizaremos este primer ejercicio 4A, donde se nos pide calcular la mediana angular de la trayectoria de 7 a Huaraguazús en el Parque Caailla, ubicada en el sur de Bolivia. La trayectoria observada desde el manantial Coopere es la siguiente. Aquí están los datos de la trayectoria de los 7 animales. Para resolver, vamos a ordenar en forma ascendente estos datos. Los procedemos a ordenar, los contabilizamos y observamos que tenemos 7 datos. Por tanto, la muestra es impar. Al ser la muestra impar, hallaremos la mediana a través de este procedimiento. Vamos a nombrar la primera observación como el ángulo 1, la siguiente será el ángulo 2 y así hacemos para con las demás. Entonces procedemos a resolver la fórmula. Vemos que n minúscula es la muestra de 7, le sumamos 1, dividimos entre 2, por tanto este resultado nos va a dar igual a 4. ¿Qué nos está diciendo esta información? Que en el cuarto ángulo ordenado en forma ascendente se obtendrá la mediana angular. Por tanto, concluimos que en el ángulo 45 se ubica la mediana angular. Visualmente podemos representar la trayectoria de estos 7 Huaraguazús mediante los puntos rojos. Entonces trazamos una línea en los 45 grados que representa a la mediana angular. Pero si apreciamos, la definición no se está cumpliendo del todo, porque a partir de la línea que divide los datos en 50-50, yo tengo 2 observaciones a la derecha y 4 hacia la izquierda. Por lo tanto, este dato hay que corregirlo. Bien, he ordenado los datos recordando la definición de Bachelet y el ángulo cuarto será 35 grados. Por lo tanto, la mediana angular para este caso es igual a 35 grados. Visualmente, nuestra mediana angular se ubica en los 35 grados y ahora sí cumplimos con la definición de Bachelet, donde la mediana separa al conjunto de datos en 2 partes iguales. Apreciamos que a la derecha de la mediana hay 3 observaciones y hacia la izquierda hay 3 observaciones. Entonces es importante tomar nota de los datos de cada uno de los ángulos. Como ejercicio 4b se nos pide calcular la mediana angular de la trayectoria que realizan 10 pejichis luego de beber agua en el manantial Otuquis. Estos son los 10 ángulos o trayectorias observados para cada uno de los pejichis. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, se procede a ordenar los ángulos en forma ascendente y a identificar cada uno de ellos. Debido a que la muestra es par, aplicamos este procedimiento. Entonces n es igual a 10 sobre 2 y sumamos 10 más 10 entre 2, más 1. Todo esto lo dividimos entre 2. Entonces, al resolver, aquí nos dice que la mediana se encuentra entre el ángulo 5 y el ángulo 6. El ángulo 5 es 180 grados, el ángulo 6 es 199 grados y procedemos a promediarlos.
Finalmente obtendremos que la mediana angular es igual a 189,5 grados. Visualmente el fenómeno se expresa de esta manera, donde los puntos rojos son la trayectoria de los 10 pejichis y vemos que la mediana angular es de 189,5 grados. Esto nos está diciendo que la mitad de los pejichis observados toman una trayectoria por debajo de los 189,5 grados y la otra mitad de pejichis toman una trayectoria superior a los 189,5 grados. Nota: el cálculo de otros estadísticos, como por ejemplo cuartiles, deciles, percentiles u otros que no estamos desarrollando en este curso, se resuelven usando métodos de estadística lineal común o tradicional. Moda angular. Es el ángulo que más se repite en una muestra. Hay diferentes tipos. Por ejemplo, una distribución unimodal es aquella en donde hay un valor que se presenta con mayor frecuencia. Por ejemplo, en este caso, la moda sería 38 grados. Luego tenemos la distribución bimodal, que es aquella en donde se presentan dos valores que se presentan con mayor frecuencia. Por ejemplo, tenemos la moda 1, que corresponde al ángulo 99, que se presenta 3 veces, y una moda 2, que es el ángulo 111, que también se presenta 3 veces. Una distribución multimodal será aquella en la que se presenten 3 o más modas. En el ejemplo vemos que tenemos la moda 1 con 60 grados, moda 2 70 grados y moda 3 80 grados. Y finalmente tenemos la distribución amodal, que es aquella en donde no hay moda. Vemos en los datos que no hay un valor que se presente con más frecuencia. Representando visualmente, podemos ver acá señalado que esta distribución presenta una moda que para este ejercicio en particular señalaremos con 53 grados.